¿Y si la oración que te enseñaron nunca fue la oración que Jesús enseñó? No estamos hablando de que ores poco, no estamos hablando de que te falte fe o disciplina, estamos hablando de algo mucho más incómodo, que lo que aprendiste en los bancos de la iglesia, lo que memorizaste desde niño, lo que repites cada noche antes de dormir, es una versión recortada, vaciada y deliberadamente incompleta de una práctica que en su forma original tenía el poder de transformar el cuerpo, despertar la mente y abrir un canal directo con lo divino. Y la razón por la que eso fue eliminado no es teológica, es política. El conocimiento es poder. Y quien controla el conocimiento controla la fe de las masas. Lo que Jesús dejó como herencia a sus discípulos más cercanos era tan poderoso, tan liberador, tan capaz de hacer autónomo al individuo espiritualmente, que representaba una amenaza directa para cualquier institución que quisiera mediar ese acceso. Así que lo borraron. No fue un olvido gradual, fue una supresión activa, una decisión que se tomó en concilios, se ejecutó con censura y se reforzó durante siglos con la etiqueta de herejía. Pero la verdad no muere, se esconde, espera, y hoy está resurgiendo. En los próximos minutos vamos a reconstruir lo que fue suprimido. Vamos a entrar en las enseñanzas que la religión institucional eliminó de las escrituras públicas. Vamos a ver qué le ocurre al cuerpo cuando alguien ora de verdad. Y vamos a practicarlo juntos, porque este conocimiento no fue hecho para quedarse en la mente, fue hecho para vivirse en el cuerpo. Quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse no se enseña en ningún púlpito. Hay algo que muchas personas sienten, pero muy pocas se atreven a decir en voz alta. Llevan años orando, han cumplido con los ritos, han repetido las palabras en los momentos correctos, con la postura correcta, con la disposición que se les pidió, y sin embargo, algo sigue igual. El mismo peso en el pecho, la misma distancia, la misma sensación de estar hablando hacia el vacío sin que nada realmente cambie adentro. Si eso te suena familiar, necesitas escuchar esto. No estás orando mal porque te falte fe. Estás orando con una versión incompleta de lo que Jesús realmente enseñó. La oración, tal como la mayoría la aprendió, es una práctica exterior, una fórmula, un protocolo diseñado para ser repetido, no para ser vivido, una obligación religiosa que cumple su función dentro del sistema, pero que no toca el fondo del ser humano porque no fue diseñada para hacerlo. La oración que Jesús vivió y transmitió era completamente diferente. Era activa, era respirable, se sentía en el cuerpo, era una práctica donde el alma, la mente y la carne participaban juntas en un estado de presencia total. No era pasiva ni mecánica, era vibratoria, era una inmersión profunda, donde el ser humano dejaba de hablar hacia afuera y comenzaba a escuchar desde adentro. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, en el capítulo 11 de Lucas, Jesús no les entregó un guión para memorizar. Les entregó una llave, y cada palabra que pronunció ese día cargaba capas de significado espiritual que van mucho más allá del sentido literal. Una dirección interior, un mapa hacia el centro del ser, una instrucción de activación que con el paso de los siglos fue sistemáticamente vaciada de su contenido real. ¿Por qué? Porque un ser humano que entiende la oración como Jesús la enseñó, se vuelve libre. Libre de la dependencia de los sistemas religiosos. Libre del miedo como herramienta de control. Libre de la necesidad de intermediarios para acceder a lo divino. Se reconecta con la fuente directamente y entiende, como dijo Jesús en el capítulo 17 de Lucas, que el reino de Dios no está afuera, está dentro de él. Y eso era, y sigue siendo, un peligro para cualquier estructura que necesite mantener el acceso a lo sagrado bajo su custodia exclusiva. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús pronuncia una instrucción que durante siglos fue leída de forma estrictamente literal, y que, vista con ojos más profundos, revela uno de los secretos espirituales más importantes jamás transmitidos. Dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. La pregunta que los primeros maestros gnósticos se hicieron es la misma que debería hacerse cualquiera que lea esto con atención. ¿De qué habitación estaba hablando? Porque Jesús mismo oraba en montañas, en playas, en barcos, en desiertos, no en cuartos cerrados. Lo sagrado para él no dependía del lugar físico, dependía del estado interior. Esa habitación no tiene paredes, es el templo interior, el espacio sagrado dentro del cuerpo humano
donde la presencia divina se manifiesta cuando el ego se calla y el espíritu despierta. Cerrar la puerta no significa aislarse del mundo exterior. Significa silenciar el ruido interno, los pensamientos compulsivos, los miedos heredados, las voces condicionadas por años de religión externa que nos dicen que Dios está lejos y que para acceder a Él necesitamos pasar por alguien más. Y la frase más poderosa de esa instrucción no es el cómo, es el dónde. Tu Padre que está en lo secreto, no en el cielo distante, no detrás del altar de piedra, en lo secreto, en lo interior, en ese lugar que nadie puede ver desde afuera, pero que existe en cada ser humano sin excepción. Ahora bien, si hay algo que confirma que Jesús hablaba en capas de significado, y no solo literalmente, es el Padre Nuestro. Esa oración que miles de personas repiten cada día, sin preguntarse qué está realmente diciendo. Cada frase es un código espiritual. Venga a nosotros tu reino. En la tradición gnóstica, esto no es una petición de que el reino llegue desde afuera. Es un llamado a incorporar lo divino al cuerpo, a que el reino que ya está dentro se manifieste hacia afuera. No es una espera, es una activación. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan aquí no es solo sustento material. En el contexto de las enseñanzas esotéricas de Jesús, el pan es la sabiduría viva, es la luz, es el alimento del alma que el espíritu necesita con la misma urgencia que el cuerpo necesita el alimento físico. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta frase es la más revolucionaria de todas. Es una ordenanza, que el cuerpo físico, que en el lenguaje simbólico de Jesús es la tierra, vibre en armonía con el espíritu. Que lo de abajo refleje lo de arriba, que la carne se convierta en expresión del cielo. No después de la muerte, ahora. Eso no es poético, es profundo, es transformador, y es exactamente lo que los primeros seguidores gnósticos de Cristo entendían cuando oraban, que la oración auténtica no es un ruego hacia algo externo, sino una alineación entre lo que está dentro y lo que está arriba. El Evangelio de Tomás, uno de los textos que la religión institucional suprimió y del que hablaremos más adelante, lo dice con una claridad que desafía cualquier interpretación superficial. Jesús afirma en ese Evangelio que el reino no está en los cielos ni en el mar. Está dentro de vosotros y también fuera de vosotros. Pero solo cuando os conozcáis a vosotros mismos, lo encontraréis y seréis conocidos. Ese autoconocimiento, esa exploración hacia el interior, eso es la gnosis. Y la oración, entendida desde esta perspectiva, no es un ruego. Es un viaje hacia el centro. Aquí es donde esto deja de ser filosofía y se convierte en algo que puedes medir, sentir y verificar. Cuando alguien entra en un estado de oración profunda, contemplativa, con presencia genuina, el cuerpo entero responde. No es metáfora, es fisiología, es bioquímica, es neurología. Investigaciones modernas en neurociencia han demostrado que los estados de oración intensa activan regiones muy específicas del cerebro, la corteza prefrontal, vinculada a la autoconciencia y la toma de decisiones, y el sistema límbico, que regula las emociones y la memoria. Esto significa que orar con presencia real reconfigura literalmente la forma en que el cerebro procesa la realidad, gestiona las emociones y responde al entorno. No es psicología del bienestar. Es neuroplasticidad inducida por la práctica contemplativa, y la ciencia actual apenas está comenzando a arañar la superficie de algo que los gnósticos, los padres del desierto y los místicos de distintas tradiciones ya sabían desde hace siglos. Hay dos centros en el cuerpo que estos maestros identificaban con claridad y que la investigación moderna está redescubriendo con asombro. El primero es el corazón, no como bomba muscular, sino como campo energético. Investigadores especializados en el estudio del campo electromagnético humano han documentado que el corazón genera un campo magnético hasta 5000 veces más potente que el del cerebro. Ese campo se expande más allá del cuerpo físico, vibra, resuena, y cuando alguien ora con intención genuina, con amor real, con entrega sincera, ese campo entra en un estado de coherencia. Una coherencia que no solo reorganiza el interior del cuerpo, sino que afecta al entorno inmediato. El corazón en ese estado no solo late, transmite. El segundo centro es la glándula pineal, esa pequeña estructura ubicada en el centro exacto del cerebro, entre los dos hemisferios. Los antiguos la llamaban el ojo espiritual,
Los gnósticos la consideraban el portal de comunicación con dimensiones superiores de conciencia. René Descartes, en el siglo XVII, la llamó la sede del alma. La ciencia moderna sabe que es extraordinariamente sensible a la luz, a los campos magnéticos y a los estados alterados de percepción. Cuando alguien entra en oración profunda, con respiración consciente y silencio interior sostenido, esta glándula responde. Libera sustancias que el cuerpo produce de forma natural, entre ellas la melatonina, que induce estados de reposo profundo. Y en momentos de entrega extrema, también se han detectado indicios de otras moléculas relacionadas con los estados visionarios que los místicos describen en sus relatos. Sustancias que el cuerpo fabrica por sí mismo cuando las condiciones internas lo permiten. Lo que ocurre en esos momentos transforma la frecuencia del cerebro. Las ondas cerebrales pasan de los estados de actividad mental agitada a los estados teta y delta, los mismos que se registran en el sueño profundo o en el trance meditativo. Pero en este caso la conciencia está completamente despierta, encendida, presente. El cuerpo descansa, la mente se silencia, y el espíritu, como dice la tradición gnóstica, toma el control. ¿Has sentido alguna vez una paz inexplicable después de una oración genuina? ¿Una ligereza como si hubieras dormido durante horas en solo minutos? ¿Lágrimas que aparecen sin razón aparente pero que en lugar de doler limpian? ¿Un calor suave en el centro del pecho que no tiene ningún origen físico identificable? Eso no es coincidencia. Eso no es autosugestión. Eso es tu cuerpo respondiendo a la presencia. Y los efectos no se quedan en lo invisible. Con el tiempo y con la práctica se vuelven visibles. Las tensiones crónicas comienzan a disolverse. La respiración se vuelve más libre, más profunda, más rítmica. El sistema inmune responde con mayor vitalidad. Los latidos del corazón se regulan espontáneamente. La postura cambia. El rostro se ilumina. La piel parece más clara. Los ojos más vivos. La presencia más serena. Hay personas que oran en esta forma durante periodos sostenidos y se reconocen con solo mirarlas. No porque tengan una apariencia sobrenatural, sino porque algo que brillaba antes solo en momentos excepcionales, ahora es constante. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando escribió: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. No lo dijo como metáfora decorativa, lo dijo como instrucción práctica. El cuerpo es el instrumento, el cuerpo es el templo, y la oración es la práctica que lo activa. Pero esa comprensión fue distorsionada con el tiempo. El cuerpo comenzó a ser enseñado como fuente de pecado, como obstáculo del alma, como algo que debe ser negado y controlado, y al perder esa clave, la humanidad perdió el acceso al instrumento principal de la transformación espiritual. Lo que viene a continuación te revelará por qué esa distorsión no fue accidental. Antes de entrar en la historia de la supresión, necesitamos entender exactamente qué fue lo que suprimieron. Porque para borrar algo hay que saber qué es. La oración gnóstica, la oración que transforma el cuerpo y no solo el pensamiento, se construye sobre 3 elementos que Jesús vivió y que los primeros maestros transmitieron antes de ser silenciados. El primero es la respiración consciente. No es un detalle secundario ni una técnica de bienestar moderno. Es la base de todo. En el Génesis, Dios sopla sobre Adán y el barro se convierte en ser viviente. Jesús sopla sobre sus discípulos para transmitirles el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, ese soplo no es un gesto simbólico, es una transmisión real. La respiración, en el contexto de la enseñanza de Jesús, no es solo un proceso fisiológico, es el puente. Es el canal por donde el espíritu entra en el cuerpo y el cuerpo se eleva hacia el espíritu. Cuando oras con respiración lenta, profunda y consciente, el cuerpo deja de estar contraído. El sistema nervioso pasa del estado de alerta al estado de reposo y apertura. La mente se ralentiza, y en ese espacio que se abre, la presencia puede manifestarse. No como concepto, sino como experiencia. El segundo elemento es la visualización sagrada. Los gnósticos comprendían que la imaginación espiritual no es fantasía, es una facultad real. Cuando visualizas la luz del Cristo interior, no afuera en un cielo distante, sino dentro, en el centro de tu propio pecho, esa imagen activa respuestas reales en el sistema nervioso y en el campo electromagnético del corazón.
No porque la mente se esté engañando a sí misma, sino porque la atención dirigida con intención genuina es en sí misma un agente de cambio. La instrucción de entrar en la habitación secreta incluye implícitamente esta dirección. Ir hacia adentro con imagen, con intención, con orientación consciente hacia el centro sagrado del ser. No hacia afuera, no hacia el cielo como lugar geográfico, hacia el templo que ya habitas. El tercer elemento es la vibración del sonido interior. Cuando pronuncias ciertas palabras sagradas desde un estado de presencia real, con fe genuina y devoción verdadera, se genera una resonancia que afecta los centros energéticos del cuerpo. Los primeros maestros gnósticos identificaban estos centros con el corazón, la garganta, la frente, el ombligo y la base de la columna. Cada palabra pronunciada con conciencia plena se convierte, como decían ellos, en una campana sagrada que despierta al que duerme. Por eso Jesús no solo decía las palabras, las vivía, las respiraba, oraba con todo el cuerpo, con toda la presencia, con toda la entrega, y en esos momentos de oración completa, el cielo descendía. Los cuerpos eran sanados, los espíritus liberados. Y él mismo dijo, obras más grandes que éstas haréis. Lo que hizo no era exclusivo de su naturaleza, era un modelo, una demostración de lo que cualquier ser humano que se alinee con esa misma frecuencia puede experimentar. Estos tres elementos juntos, respiración, visualización y vibración, son la arquitectura de la oración transformadora. La práctica que fue suprimida, la clave que borraron. Ahora vamos a ver exactamente cómo ocurrió ese borrado. Durante los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo no era un bloque uniforme de doctrina. Era un territorio vivo, diverso y en permanente tensión creativa. Había múltiples corrientes que interpretaban el mensaje de Jesús de formas profundamente distintas, y muchas de ellas compartían una comprensión que hoy llamamos gnóstica. Estas corrientes no eran sectas marginales, eran comunidades de los primeros seguidores de Cristo, algunas de ellas directamente conectadas con sus discípulos, que tenían una comprensión muy específica de su mensaje. La salvación no viene de afuera, viene de adentro. El reino de Dios no es una promesa futura condicionada al cumplimiento de normas externas. Es una realidad presente, accesible ahora, en el interior de cada ser humano que despierte a su verdadera naturaleza. La gnosis, que en griego significa simplemente conocimiento, pero en este contexto significa conocimiento directo, experiencial e íntimo de lo divino, era el corazón de estas comunidades. Y la gnosis libera. No necesita mediadores, no necesita jerarquías que autoricen el acceso. No puede ser controlada desde afuera porque ocurre adentro. Eso era una amenaza directa para quienes estaban construyendo una institución de poder, porque un ser humano que experimenta directamente la presencia de lo divino dentro de sí mismo no necesita que nadie le diga cómo relacionarse con Dios. No puede ser gobernado por el miedo a la condenación si ya ha sentido la presencia del amor divino en su propio cuerpo. No puede ser controlado por la dependencia religiosa si sabe que el acceso a lo sagrado es inherente a su naturaleza y no un privilegio otorgado por una institución. Lo que ocurrió a partir del siglo IV es históricamente documentable. Se convocaron concilios eclesiásticos donde se decidió cuáles textos formarían parte del canon sagrado y cuáles quedarían fuera. Se declaró herejía a toda corriente que afirmara la autonomía espiritual del individuo. Se quemaron manuscritos, se persiguió a comunidades enteras, y se impuso una versión del mensaje de Jesús donde el acceso a Dios pasaba obligatoriamente por la institución, sus sacerdotes, sus sacramentos y su autoridad doctrinal. ¿Qué textos desaparecieron en ese proceso? El Evangelio de Tomás, un compendio de más de 110 dichos directos de Jesús, sin narrativa de milagros ni relato de pasión. Solo palabras, solo instrucción, y entre esas instrucciones una y otra vez, la misma dirección. Busca dentro. El reino está en ti. El que se conoce a sí mismo ha encontrado lo que busca. El Evangelio de María Magdalena. El texto que retrata a la discípula que Jesús describe, en otros escritos de la época, como la más cercana a su entendimiento. En él hay diálogos sobre el autoconocimiento, sobre la necesidad de silenciar la mente condicionada para escuchar al Espíritu, y sobre cómo la fe auténtica nace de la escucha interior, no de la obediencia a reglas impuestas desde afuera. Fue rechazado, prohibido, fragmentado,
y olvidado durante casi 16 siglos, hasta que partes de él resurgieron en el siglo XX y confirmaron lo que la tradición gnóstica siempre había preservado. El Evangelio de Felipe, con enseñanzas sobre el papel del cuerpo en la experiencia espiritual y sobre la unión de principios complementarios dentro de cada alma. En ese texto hay una frase que en su brevedad lo dice todo. El que no llega a ser luz, no verá la luz. Sencillo, directo y, por supuesto, subversivo para quienes necesitaban que las personas buscaran la luz en lugares que ellos controlaban. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto por un campesino que buscaba abono para su campo, devolvieron al mundo una fracción de lo que fue suprimido. El Evangelio de la Verdad, el Tratado del Gran Poder, el Diálogo del Salvador, el texto conocido como El Trueno, la Mente Perfecta, donde una figura femenina que representa la sabiduría divina habla con autoridad y dice: Yo soy el conocimiento de mi búsqueda, soy la escucha de quienes me llaman, soy el poder de quienes me comprenden. Una voz que estaba ahí desde el principio y que fue enterrada bajo siglos de silencio impuesto. Todos estos textos apuntan en la misma dirección sin excepción. La transformación ocurre adentro. El Cristo no es solo una figura histórica externa a venerar, es una conciencia que puede despertar dentro de cada ser humano, y esa conciencia despierta precisamente a través de la práctica de la oración interior. Pero el proceso de supresión fue más profundo que la simple eliminación de textos. Dejó huellas en el inconsciente colectivo que siguen activas hasta hoy. Durante siglos se enseñó que la intuición no es confiable, que el silencio interior es sospechoso, que el cuerpo es fuente de pecado y no de revelación, que para acceder a Dios necesitas pasar por alguien que tiene más autoridad espiritual que tú. Esas ideas se fueron sedimentando en la psicología colectiva de generaciones enteras. Y el resultado es una humanidad que busca afuera lo que solo puede encontrarse adentro, que desconfía de su propia experiencia espiritual directa, que ha aprendido a depender de intermediarios para relacionarse con lo sagrado. Pero algo está cambiando. Vivimos en un momento de restauración sin precedentes. Los velos que cubren estas verdades están cayendo desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Los textos suprimidos están disponibles. La ciencia está confirmando lo que los místicos sabían. Y personas en todo el mundo están redescubriendo, en el silencio de su oración interior, exactamente lo que Jesús enseñó antes de que lo borraran. Lo que fue suprimido no puede suprimirse para siempre. La verdad no muere. Solo espera el momento correcto para resurgir. Y ese momento es ahora. Ha llegado el momento de pasar del entendimiento a la experiencia. Todo lo que hemos explorado hasta aquí, la habitación secreta, la transformación del cuerpo, los textos suprimidos, los 3 elementos de la oración gnóstica, no fue hecho para llenar la mente de información. Fue hecho para vivirse en el cuerpo, para sentirse en la respiración, para experimentarse en el silencio. Donde quiera que estés en este momento, haz esto conmigo. Siéntate con la columna recta pero sin rigidez. Los pies apoyados firmemente en el suelo, las manos descansando sobre el regazo, con las palmas hacia arriba, en actitud de apertura y recepción. Si puedes, cierra los ojos. Inhala lentamente por la nariz, dejando que el aire llene primero el abdomen y luego el pecho. Sostén el aire por 3 segundos. Exhala despacio por la boca, dejando que el cuerpo se suelte con cada exhalación. Una vez más. Inhala. Sostén. Exhala. Siente cómo el cuerpo comienza a responder, cómo los hombros descienden, cómo la mandíbula se afloja, cómo el ritmo interno cambia. Ahora lleva toda tu atención al centro del pecho. No lo pienses como un órgano físico, siéntelo como el centro espiritual del ser, como el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Imagina ahí, en ese centro, una pequeña llama, suave, quieta, viva. Esa llama no la encendiste tú hoy, siempre estuvo ahí, desde antes de que aprendieras las palabras de ninguna oración. Solo estaba cubierta por capas del mundo, por el ruido, por el miedo, por años de búsqueda hacia afuera. Con cada inhalación, visualiza que esa llama se expande suavemente. Con cada exhalación, siente que la luz se extiende hacia el pecho, hacia los brazos, hacia el abdomen. Di adentro de ti, sin prisa, sin esfuerzo: yo soy templo del Altísimo. Nuevamente, con toda tu presencia,
Yo soy templo del Altísimo. Siente las palabras resonar, no en la cabeza, en el pecho. Ahora, desde ese estado de quietud, visualiza que desde lo alto comienza a descender una luz dorada, suave pero intensa, real. Esa luz toca la coronilla de tu cabeza con una calidez que reconoces aunque no puedas explicarla. Entra, pasa por el centro del cerebro, desciende por la garganta, llena el corazón, sigue bajando por el abdomen, por las piernas, hasta la planta de los pies. Ahora estás completamente envuelto, completamente presente, completamente dentro. En este estado, no necesitas pedir nada, no necesitas justificarte, no necesitas demostrar que mereces estar aquí. Solo quédate. Desde el fondo del ser, con toda la intención que puedas reunir en este momento, di en silencio: Padre que habitas en mí. Despierta al Cristo que vive en mí. Una vez más, como si lo dijeras por primera vez: Padre que habitas en mí. Despierta al Cristo que vive en mí. Quédate en ese silencio. Deja que el cuerpo absorba lo que acaba de ocurrir. Deja que la mente permanezca quieta. Esta es la habitación secreta. Acabas de entrar. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente y regresa al mundo exterior sin perder del todo ese hilo interior que acabas de encontrar. Lo que acabas de hacer, por sencillo que parezca en su forma, tiene el poder de reorganizar tu campo energético, de calmar el sistema nervioso, de abrir la percepción espiritual y de iniciar un proceso de transformación que, si se alimenta con regularidad, puede cambiarlo todo. Así oró Jesús, no solo con palabras perfectas, con todo el ser. Él era la oración. Y ahora tú estás aprendiendo a hacerlo también. Esta forma de oración no es moderna, no es una síntesis de prácticas de bienestar contemporáneo. Sus raíces son antiguas, y sus efectos han sido documentados en relatos de personas que vivieron en siglos y geografías completamente distintos, pero que describieron exactamente la misma experiencia. Durante los siglos IV y V, en los desiertos de Egipto y Palestina, hombres y mujeres que se dieron cuenta de que la religión de Roma se estaba convirtiendo en un sistema de poder y no de liberación, tomaron una decisión radical. Lo dejaron todo: posesiones, posición social, seguridad, y se fueron a vivir al desierto, no para escapar del mundo, para encontrar el mundo interior. Descubrieron algo que solo se aprende en el silencio extremo. En el desierto exterior, el ego grita con más fuerza que en ningún otro lugar. Pero en ese mismo silencio, cuando el ego finalmente se agota, el espíritu susurra con una claridad que no tiene comparación. Hay registros de estos maestros que pasaban tantas horas en oración contemplativa que sus ropas se desgastaban por el calor que emanaba de sus propios cuerpos. No buscaban milagros, buscaban presencia, y la presencia, cuando se instala de verdad en el cuerpo humano, lo modifica de maneras que la fisiología ordinaria no puede explicar. Con el tiempo, varios de ellos comenzaron a manifestar capacidades que iban más allá de lo ordinario. Percibían lo que otros pensaban o sentían sin que nadie se los dijera. Su presencia calmaba situaciones de agitación sin que pronunciaran una sola palabra. Sanaban con una mirada, no porque fueran seres excepcionales desde el nacimiento, sino porque habían vaciado el recipiente lo suficiente como para que algo de mayor magnitud pudiera habitarlo. En el siglo XVI, en España, una mujer llamada Teresa de Ávila escribió en sus diarios sobre lo que ella llamó la oración de la quietud, un estado donde el alma se desconecta de sus patrones habituales de pensamiento y se sumerge en una unión directa e íntima con lo divino. En una de sus experiencias describe que durante una contemplación especialmente profunda, su cuerpo se elevó físicamente del suelo. No lo buscó, no lo pidió. Incluso relata que rogó que se detuviera porque los demás presentes tenían miedo. Pero el fenómeno ocurrió de forma natural, como si algo en su campo vibratorio respondiera espontáneamente a una frecuencia que la gravedad ordinaria no podía contener. San Juan de la Cruz, su contemporáneo y compañero en el camino contemplativo, describió en sus escritos un periodo que llamó la noche oscura del alma, un tiempo de vacío profundo e inquietante que precede a la iluminación espiritual. Relata que después de pasar largos periodos en oración silenciosa y perseverante, el cuerpo comenzaba a sentirse más ligero, casi translúcido, y una luz interior
empezaba a emerger que transformaba no solo la experiencia espiritual, sino también la percepción física del mundo. Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, escribió una frase que la institución que él mismo ayudó a construir terminó ignorando. La gloria de Dios es el ser humano plenamente vivo. Cuerpo, alma y espíritu en armonía. No el alma victoriosa sobre el cuerpo, no el espíritu negando la carne, sino el ser humano completo, integrado, encendido, como expresión máxima de lo divino. Los textos gnósticos de Nag Hammadi aportan también su propia dimensión de testimonio. El texto conocido como El Trueno, la mente perfecta, describe la experiencia de los practicantes de oración interna como un encuentro con una presencia suave e intensa que los invadía cuando respiraban con conciencia y mantenían el silencio interior. Algunos describieron momentos en que sentían que sus propios cuerpos desaparecían, absorbidos por una luz que no tenía forma, pero que se sentía más real que cualquier otra cosa que hubieran experimentado. Eso no era pérdida de conciencia, era, según ellos, el espíritu tomando el control del recipiente que habían vaciado para recibirlo. El Evangelio de la Verdad, otro texto de ese mismo hallazgo, describe la experiencia de la oración auténtica como ser atraído hacia la fuente y luego reconocerse a uno mismo como parte de una plenitud que siempre estuvo ahí. Ese estado de reconocimiento, de recuerdo de lo que uno es en esencia, es lo que hoy llamamos expansión espiritual o despertar, y comienza siempre con la misma elección simple: detenerse y entrar. En épocas más recientes, una mujer latinoamericana que atravesó años de depresión severa y crisis existencial comenzó a practicar oración contemplativa de forma diaria, sin ritual, sin templo, sin intermediario, solo silencio, respiración consciente y enfoque en la luz del corazón. Los primeros días apenas podía sostenerse en el ejercicio durante unos minutos, pero con el tiempo empezó a sentir calor en las manos durante la oración, lágrimas que venían solas sin causa aparente, y una ligereza que describía como no haber conocido antes. Dijo: era como si el cielo estuviera dentro de mí, enseñándome a respirar de nuevo. Hoy acompaña a otras personas en ese mismo camino de transformación interior. Un hombre que salió de una adicción severa después de años de tratamientos externos sin resultado duradero, relata que fue la práctica de oración viva y consciente, guiada únicamente por la respiración y la visualización de la luz interior, lo que rompió el patrón desde adentro, sin altares, sin rituales, sin aprobación de ninguna institución, solo el coraje de entrar. Una mujer de 78 años que tras décadas de abandono espiritual aprendió por sí misma a orar en silencio. Dice hoy que nunca su cuerpo estuvo tan lleno de vida como desde que descubrió esta práctica. Todos estos relatos, separados por siglos, culturas y continentes, tienen una sola estructura común. Ninguno de ellos necesitó altares externos, ni rituales elaborados, ni aprobación institucional. Solo necesitaron el coraje de entrar a la habitación secreta. Y cuando entraron, fueron transformados. Quizás tú también has sentido algo de esto sin tener las palabras para nombrarlo. Una presencia inexplicable en un momento de silencio inesperado. Un calor diferente en el pecho durante una oración solitaria que salió desde un lugar más profundo que las palabras habituales. Lágrimas que surgieron sin motivo aparente, pero que, en lugar de pesar, limpiaban. Eso, precisamente eso, es el toque de la gnosis. Es el espíritu que lleva siglos esperando ser reconocido, que lleva diciéndote, en el lenguaje que el cuerpo entiende aunque la mente no sepa traducir: estoy aquí, siempre estuve aquí, ha llegado el momento de ser completamente directo contigo. Todo lo que hemos recorrido juntos en este tiempo, la habitación secreta, la transformación gnóstica del cuerpo, los evangelios suprimidos, los 3 elementos de la oración transformadora, los testimonios de siglos, todo apunta hacia una sola cosa: una decisión. No una creencia nueva, no una afiliación a ninguna corriente, una decisión personal, íntima e irrevocable sobre cómo vas a relacionarte con lo sagrado de ahora en adelante. La decisión de seguir como siempre, repitiendo palabras sin presencia, cumpliendo con la forma religiosa, saliendo de cada oración exactamente igual a como entraste, con el mismo peso, la misma distancia, la misma sensación de que algo esencial está ausente. O la decisión de entrar de verdad. El mismo Jesús lo dijo con una claridad que 2000 años de interpretación institucional
no lograron borrar del todo. El reino de Dios no viene con apariencias externas. Lucas 17, 21. No está en el templo ni en el monte, ni en ningún lugar geográfico que alguien pueda señalarte con el dedo. Está dentro de ti. Pero eso solo se vuelve real cuando accedes, cuando entras, cuando oras no con los labios, sino con todo el ser. Entonces escucha con atención lo que te voy a preguntar ahora y respóndelo en tu interior con la honestidad que este momento merece. ¿Estás simplemente repitiendo palabras o te estás transformando? ¿Sientes que tu cuerpo reacciona cuando oras? ¿Tu respiración cambia? ¿Tu corazón arde? ¿Tu mente se queda quieta? ¿O todo parece igual después de orar, como si nada real hubiera ocurrido? ¿Estás solo pidiendo sanación o estás dispuesto a convertirte en el canal a través del cual ocurre? ¿Estás reclamando bendiciones o estás decidido a convertirte en la bendición que se manifiesta? ¿Sigues buscando a Dios afuera o estás listo para reconocerlo donde Jesús dijo que estaba? La oración que Jesús enseñó no es un medio para obtener cosas, es un proceso para convertirse en alguien, para convertirte en el canal de luz que siempre fuiste en potencia, para que el Cristo no sea solo una figura histórica que admiras desde afuera, sino una conciencia viva que respira dentro de ti, que actúa a través de tus manos, que habla a través de tus palabras, que camina en el mundo a través de tu vida. Eso requiere presencia, exige decisión y exige que no postergues más tu propio despertar. Así que esta noche, cuando el mundo exterior se aquiete, cuando las pantallas estén apagadas y el silencio sea lo único que quede, haz esto. Siéntate, cierra los ojos, respira como aprendimos hoy, lleva la atención al corazón, visualiza la llama, y desde el fondo del ser, como si lo dijeras por primera vez, como si toda tu vida dependiera de ese encuentro, di en voz baja: Padre, vine, y luego quédate, sin esperar sensaciones, sin evaluar si lo estás haciendo bien, sin medir resultados, solo quédate, porque cuando te presentas ante el Padre en espíritu y en verdad, el velo se rasga, lo viejo comienza a disolverse, lo falso se quema. Y lo que siempre estuvo dentro de ti, ese Cristo interior que los evangelios suprimidos describieron con tanta claridad, comienza finalmente a respirar con libertad. La oración deja de ser una práctica, se convierte en vida. El buscador deja de buscar, se convierte en lo que buscaba, y el templo, ese templo que siempre fuiste aunque nadie te lo dijera, comienza a brillar. Eso es gnosis, eso es lo que Jesús enseñó, eso es lo que suprimieron, y eso es lo que tú acabas de empezar a recuperar.